hay algunos autores que en su estudio de la filosofía del derecho y de lo que implica la teoría del derecho, cuando analizan la ley, ellos consideran que la ley es intransigente. La ley es un sinónimo de obligación, un sinónimo de imposición. Entonces, al analizar a la luz de la filosofía y el término de ley, debemos hacerlo, como yo siempre lo he dicho, en base a los conceptos que intentan humanizar el derecho. Entonces, si nosotros analizamos una norma, lo que primero nosotros identificamos es su carácter imperativo, su carácter coercitivo. Y este carácter coercitivo es que es una obligación, se determina en base a una obligación. Siempre hay que analizar las diferentes fases y los diferentes elementos que componen la norma. En principio parece indicar que el derecho es sumamente estricto y determinantemente tiene que ser así. El derecho tiene que ser estricto y es allí donde nosotros hacemos ciertas abstracciones hacia nuestra sociedad. Y ahí se pudiese armar el debate del siglo, porque el derecho tiene que ser intransigente. Y cuando hablamos de intransigencia, tiene que ser que la ley tiene que ser ciega. La ley no puede discriminar. La ley no puede verificar ni color de piel, ni afiliación política, ni tendencia sexual, ni preferencia sexual, ni rango político, ni creencia, ni religión, ninguno de estos aspectos. Estos asuntos de la ley tienen que deslastrarse del concepto propio de la norma. ¿Qué ocurre? Que aunque la norma es establecida de forma natural, tal vez en oportunidades llanas, sinceras, pertinente, viable, válida, la aplicación de la ley es lo que en oportunidades trae este desafuero y este infortunio entre la ley y la aplicación de la ley. Es por eso que esta materia en particular intenta dar respuestas intentando dar con el punto de vista filosófico el deber ser del juez, el deber ser. Y esto yo lo digo con toda propiedad porque para nadie es un secreto que nosotros estamos en un continente donde pocas personas cifran su confianza en las instituciones del Estado. Pocas personas tienen acceso a considerar que el derecho le asiste y que si yo tengo la razón, el derecho debe de hacer prevalecer mi postura. Resulta que cuando nosotros intentamos todos estos elementos, el juez termina decidiendo una cosa totalmente distinta, porque tal vez él pueda tener un corazón no afable hacia nuestros intereses, o se pueda torcer en determinado momento un criterio en razón de beneficiar a una persona. Y todas estas situaciones están en juego a la hora de hacer una interpretación sobre el derecho. Es por ello que es necesario que nosotros tengamos las herramientas que dan los doctrinarios para intentar descubrir qué podemos hacer nosotros como estudiosos del derecho. Tarde o temprano ustedes van a estar en una situación donde, y se los puedo decir con plena certeza, no hay ningún abogado que no haya pasado por una situación como la que voy a describir. Y se lo digo porque en mi caso particular, yo el año que viene cumplo, gracias a Dios, 10 años en ejercicio profesional. 10 años como abogado egresado de una universidad de Derecho, donde se me enseñó que nosotros tenemos que perseguir la justicia, pero a veces consideramos que perseguir la justicia, el Estado o las instituciones o las personas que están en esas instituciones no nos acompañan en la persecución de la justicia. Y consideramos que tal vez para los que yo considero que es justo, para otros puede ser totalmente una aberración. Esperen un momentico que está pasando el peto y que me carga loco. Yo creo que por su casa también pasa el mismo señor y les trasnocha el sueño. Ya va. Invítelo, doctor. No, que yo estoy en el segundo piso. Imagínense cómo están los de primero. Ok. Dicho esto, entonces, la situación que por lo general ustedes van a afrontar en la realidad del derecho es que a veces teniendo nosotros considerando que tenemos los elementos dentro de un determinado caso, una determinada situación jurídica, unos determinados factores, unos determinados actos, consideramos que tenemos un muy buen derecho. Y este muy buen derecho puede decir, yo creo que voy a ganar. Y resulta que cuando
pasa la fase probatoria y toca la oportunidad procesal de la sentencia. Notamos que hubo un torcer de los conceptos, un torcer del entendimiento. El juez hizo unas cosas que no valoró algunas cosas porque quizás él considera que son de poco valor y resulta que esas son las piezas claves que nos llevarían a nosotros a ganar un caso. Y entonces nos tocaría a nosotros interpretar qué ocurrió dentro de determinado proceso. Es allí donde esa valoración que nosotros tenemos que hacer y que aprender a identificar dentro de todos los procesos, es allí donde esta materia es especial para poder hacer nuestras consideraciones propias de las posibilidades de apelación. Porque ¿qué ocurre? Nosotros tenemos que identificar en un proceso qué es lo que hizo el juez, qué siguió mal, qué hizo mal el juez, qué interpretó el juez, qué dejó de interpretar el juez. Si efectivamente hay elementos, nosotros pudiésemos en un caso similar intentar una apelación, pero hay que identificar, y para eso ustedes ven una materia procesal. Nosotros vemos materias procesales en todas las categorías de investigación. Vemos procesal en civil, vemos procesal en laboral y vemos procesal en penal. Y hay algunas otras instancias como es el procesal constitucional. Todos estos procesales buscan explicarnos no solamente el proceso, sino qué hacer ante la adversidad. Esta materia en particular se centra en qué hacer cuando el juez hace algo que efectivamente a nuestro criterio está fuera de ley. Esta teoría imperativa nos deja a nosotros ver que existe la posibilidad de que estas situaciones se nos presenten en el quehacer diario. Y le digo, todos los abogados que en determinado momento incursionamos en el ejercicio profesional, estamos inmersos en esta posibilidad. Narramos una condición, invocamos un derecho y resulta que el juez hace totalmente algo distinto a lo que nosotros considerábamos. Existe dentro del derecho lo que se llama humo ben derecho o el fumus boni iuris y resulta que totalmente distinto a lo que nosotros establecimos a lo que estableció el juez. Y esto puede traernos serios problemas a la hora de nuestro ejercicio profesional. Porque aunque nosotros no podemos garantizar resultados, sino que nos afincamos a la hora de prestar un servicio, tarde o temprano los resultados hablan mejor de nosotros que nosotros mismos. Entonces, como la intención de esta materia es ayudarnos a tener una interpretación correcta de lo que las normas explican, esta materia en particular se basa en esos detalles que efectivamente no se contemplan en las materias procesales. Y esta materia en particular yo trato en lo posible de aclarar cuáles son las situaciones que nos vamos a afrontar en la calle cuando evidentemente un juez cometa un acto similar al que yo estoy describiendo, al que nos ponga a perder en una sentencia. Y fíjese, ante esa posibilidad, nosotros tendríamos que fundar nuestras apelaciones no solamente en el derecho que dejó de invocar el juez, sino en cómo interpretó el juez esa norma. Y dentro de esta materia nosotros vamos a identificar cuáles son las posibilidades y de qué posibilidades hablamos cuando un juez comete una situación como la que yo estoy describiendo. En este sentido, el autor establece que las teorías sobre interpretación de la ley entienden que existe una relación entre el precepto y la sanción, lo que se llama, y escúchese bien, relación de causalidad. La relación de causalidad existe cuando hay una norma que establece determinada conducta y que esta conducta con el transcurrir del tiempo tiene una obligatoria sanción. Esta relación entre causa y sanción es lo que se llama relación de causalidad o relación causa-efecto. ¿Alguien va a hacer una pregunta? Que yo escucho el ruido en el... Su micrófono abierto. Sí, yo lo acabo de cerrar ya. Bien, bajo esa situación existe la relación de causalidad. Y esta relación de causalidad implica una situación lógica. La situación lógica se desprende porque el derecho
persigue la modelación de la conducta. El derecho persigue que las personas asuman cierta conducta, niega cierto comportamiento y deja libre la posibilidad para que lo no contemplado en la ley sea visto como una situación de libertad. Esto quiere decir que lo que no se nos prohíbe en la ley está permitido para hacer. Diferente es la situación de la administración pública, que es totalmente distinta. En la administración pública, lo que no está permitido en ley tiene que estar expresamente permitido dentro de una norma, dentro de una ley, para que ellos pudiesen acatarlo. Y es allí donde nosotros tenemos la oportunidad de revisarle los criterios al juez. Porque, ¿qué ocurre? El ordenamiento jurídico está diseñado para que un juez haga interpretación. Se entiende y se espera, mejor dicho, se espera que los jueces tengan un entendimiento superior al resto de los abogados que conformamos el circuito. Que el juez sea la persona con mayor criterio, la persona con mejor visión, con mayor profundidad en sus conceptos. Sin embargo, ante una situación de hecho que tal vez para nosotros sea evidente, el juez pudiese cometer un abuso, el juez pudiese cometer una alteración de esta conducta que se espera. Y es por eso que nosotros tenemos que verificar el nexo relación causal. ¿Por qué? Porque si suponiendo que en determinado caso se queda demostrado que un cliente nuestro no estuvo involucrado ni como actor principal, ni como cómplice necesario, ni estuvo dentro de los límites de una controversia, se entiende entonces, se puede deducir que si no estuvo de ninguna forma involucrado, mal pudiese él tener una consecuencia jurídica en determinado acto. Bueno, resulta que en estos casos siempre hay una persona que, como decimos vulgarmente hablando, se le pegan las garrapatas al perro más flaco. Y resulta que nosotros asumimos esta responsabilidad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Identificar dentro de la misma sentencia la relación de causalidad. Con que nosotros demostremos en una apelación que no existe nexo entre los hechos, el precepto de nuestros representados o de nuestros clientes, nosotros podemos fácilmente desvirtuar la posible sanción. ¿Por qué? Voy a dar un breve ejemplo. Resulta que esto es un ejemplo de la vida penal, que es donde por lo general se dan estas condiciones. Imagínense que ahorita está el asunto de la proscripción de las reuniones públicas y manifestaciones sociales y toda suerte de reuniones sociales. Y resulta que yo estoy con mi familia en el frente de mi casa, con mis dos tíos, mi esposa y mi hermana. Y resulta que un vecino, creyendo que yo tengo una reunión social, viene y llama a la policía. La policía, sin medir, lo único que llega es a detenernos a los 4 o los 5 que tenemos ahí en el frente de mi casa. Y nos lleva detenidos y nos aplica la sanción que establece la ley y nos dice que nosotros violentamos la cuarentena. Yo vengo y les pregunto a ustedes, si yo estoy en el frente de mi casa y bajo esta metodología que existe de que no pueden haber reuniones sociales ni de ningún tipo, la autoridad en el frente de mi casa, en el pisito del frente, donde me dan la luz de mi bombillo, yo estoy ahí con 4 familiares más que son miembros de mi hogar. Resulta que esta autoridad nos detiene a todos y nos acusa de haber violentado el decreto de bioseguridad. Resulta que al momento de estar en mi casa, yo no tengo que rendir ningún informe de ninguna especie a ninguna autoridad. Pero suponiendo que en ese caso a mí se me impongan sendas pagos por multas, por efecto de que yo supuestamente violenté el decreto de bioseguridad. Resulta que difícilmente una autoridad va a tener cómo demostrar que yo estaba en una reunión social. Difícilmente esa persona va a poder demostrar que yo estaba alterando el orden público o que de algún momento mi conducta representaba una afronta hacia la posibilidad de contagio de mis vecinos por yo estar en el frente de mi casa. Resulta que se puede dar el caso de que a usted
un vecino le cargue la mala y que él pueda ayudarse con alguno que otro vecino o algún familiar que sea policía. Casos como estos se han dado de muchísimos casos. Ahora resulta que vengo yo a defenderme y bajo este ejemplo que les estoy dando, yo sencillamente comprobar el nexo de relación de causalidad para mí es suficiente como para demostrar que si efectivamente el precepto que se aplicaron está desfasado y que yo en ningún momento salí de mi hogar, que yo en ningún momento tenía alguna situación que pusiese en peligro a otros vecinos míos o a mí mismo, con sencillamente nosotros demostrar que no existe nexo con el hecho que se me imputa, difícilmente yo voy a tener la responsabilidad de pagar una amonestación o una sanción. Entonces, este ejemplo en particular, hoy aplicado y traspolado a la actualidad de nosotros hoy, este ejemplo en particular nos demuestra que nosotros, a nivel de sentencia, nosotros tenemos que analizar si efectivamente, y eso te lo digo yo, ahorita capaz que en este momento no lo observan así como tal, pero yo estoy seguro que en cualquier momento ustedes van a tener una sentencia en contra y los mecanismos para apelar la sentencia tienen que ser anunciar en dónde estuvo el error del juez. ¿En dónde estuvo? Si el error del juez estuvo en citar una ley que no debió citar, citar un principio que no es aplicable, o si no vio la relación de causalidad, o si por el contrario inobservó la relación de causalidad. Esta relación de causalidad es determinante a la hora de verificar la procedencia y validez de una apelación. Porque, ¿qué ocurre? En una apelación en un tribunal superior, el juez superior no va a entrar al detalle a volver a buscar a los testigos, a volver a medir lo que el experto dijo. Eso no lo va a hacer el juez. El juez sencillamente va a analizar las razones de hecho y de derecho por el cual usted cree que tiene la razón. Y usted va a tener que hacer valer su conocimiento para desvirtuar la posición del juez sobre el derecho que él invocó para llegar a su criterio dentro de la sentencia. Es decir, se va a requerir que usted tenga información sobre las posibles situaciones que el juez tuvo que considerar para emitir su criterio. Es decir, cuando eso le ocurra, usted se va a dar cuenta que va a tener que fundamentar su escrito en base a lo que usted considere que el juez hizo mal. Es decir, que en ese momento la pelea va a ser entre usted, el ordenamiento jurídico y el punto de vista que usted, que el juez invocó en su sentencia. Es allí donde está lo importante de esta materia. Esta materia nos va a ayudar a nosotros a entender cuáles son las posibilidades del juez y cuáles son los principales fuentes de entendimiento que tenemos que tener nosotros como abogados para desvirtuar inclusive hasta las posturas de un juez. Esta es una de las teorías que es motivo de pregunta de examen, lo que implica la relación de causalidad. Así que anote allí en la lista esa que usted tiene de contenidos que van para el examen, la relación de causalidad es un motivo de evaluación. Así que en este escenario, esta es una pregunta que va directamente a una pregunta de examen. Usted tiene que establecer la responsabilidad. Y cuando hablamos de una apelación, digamos en la fase superior, en cualquier tribunal superior, la responsabilidad allí no va a ser un tanto de las pruebas aportadas, sino de lo que el juez entendió sobre la prueba. La responsabilidad allí va a ser que usted ahora va a tener que desvirtuar el criterio del juez, porque el juez emitió pronunciamiento. Entonces, usted no se va a volver a usted no le van a volver a repetir la evacuación de testigos. A usted no le van a volver a llamar al experto a menos que así el juez lo considere pertinente, el juez de segunda instancia. A menos que así el juez lo considere pertinente y salvo excepción expresa de la ley lo pudiese mandar a evacuar otra vez. Pero esos son casos muy extremos. Resulta
que en nuestros ordenamientos jurídicos tenemos esta posibilidad. Y es allí donde esta materia en particular se centra. Y evidentemente yo trato de contextualizarles todo lo que tenga que ver con el foro hacia donde ustedes se van prontamente a enfrentar. Esas posiciones, ese modo de constatar el derecho en la praxis es lo que esta materia persigue. Con respecto a esta materia, nosotros tenemos que insistir en que nosotros debemos también de analizar dentro de los preceptos propios del quehacer jurídico y de el material que nosotros estamos analizando acá, tenemos que también analizar y ser consecuentes con lo que tiene que ver con las consecuencias jurídicas. Las consecuencias jurídicas pueden tener diferentes acepciones. Y nosotros tenemos que también velar que el derecho que los jueces aplican sea cónsono y sea consecuente con las normas. Y mucho más evidente cuando nosotros consideramos que hay material atenuante o agravante. En este escenario, el juez también pudiese, en su criterio, en su arbitrio, pudiese establecer consecuencias jurídicas que están sobredimensionadas o consecuencias jurídicas que están subdimensionadas. Y voy a poner varios ejemplos. Uno de estos ejemplos puede ser que, por lo menos en el caso del derecho del trabajo, y en el caso muy específico del derecho del trabajo, ese es un derecho sumamente proteccionista. Va a intentar, en la gran mayoría de los ordenamientos jurídicos, no estoy hablando del caso específico colombiano, sino en la mayoría de los ordenamientos jurídicos, el derecho del trabajo es humano, porque lo que intenta es balancear la estructura de poder del empresario contra el débil económico, que es el trabajador. Sin embargo, hay muchas personas que dicen que también es débil jurídico. Bueno, yo difiero de eso porque, por lo menos en el caso colombiano, hay un Ministerio de Trabajo que también vela por el cumplimiento de las normas, por bien o por mal, por efectivo o por ineficaz, si hay una persona que te puede llevar un procedimiento gratuito. Así que en este sentido yo establezco más debilidad económica porque la relación natural es que el empresario siempre va a ser el fuerte económico. En este sentido, pudiese un juez determinar que como no se invocó un derecho en el nivel de demanda sobre la finalización de una relación de trabajo, él no va a contemplar esos beneficios que el trabajador dejó de percibir. Eso pudiese suceder en un caso particular. ¿Pero qué ocurre? La legislación laboral establece que ante estos eventos, es decir, ante la ineficiencia del abogado, ante la inobservancia del abogado en materia laboral, el juez pudiese suplir cuando evidentemente no se ha contemplado un beneficio para el trabajador, el juez pudiese suplir las ineficacias del abogado que presentó la demanda, suponiendo el abogado se equivoca en los montos de la cesantía y dice que son 32 millones cuando la verdad que son 50. Cuando el juez ve esa revisión allí, él puede nombrar un experto de su confianza para que establezca los montos. Una prueba pericial, lo que se llama una prueba pericial. Un perito que analice el caso concreto y allí va a determinar el número que efectivamente ocurre en el caso concreto del derecho del trabajo. Ahora, en otros escenarios, esta actividad del juez se pudiese malinterpretar. En otros escenarios, si el juez emite un criterio sobre, porque tengo una duda sobre cierto tema en particular, esto pudiese interpretarse por las partes como una intromisión o como una declaración de parte o como una ultra petita o minus petita, como también se suelen analizar los vicios de la sentencia. Entonces, bajo esta metodología nosotros tenemos que ser claros y tenemos que identificar en qué momento es plausible que el juez haga o tenga estas actividades. Y obviamente tenemos que identificar hasta dónde llegan las potestades del juez. Porque, ¿qué ocurre? Aquí tendríamos que analizar entonces lo que se denomina la consecuencia jurídica. Toda norma es imperativa. Casi ninguna norma deja de tener por inobservancia o falta de aplicación
una consecuencia. Entonces, dentro de esta consecuencia, nosotros también tenemos que verificar que existen situaciones agravantes y situaciones atenuantes. El juez, en determinado momento de su sentencia, pudiese inobservar estas circunstancias agravantes y estas circunstancias atenuantes, y entonces afectar el fondo de nuestro cliente, los intereses personales que nosotros perseguimos en un caso particular. Y entonces allí estaríamos entonces revisando qué clasificación o calificación se dan dentro de las consecuencias jurídicas. Y estas consecuencias jurídicas, por supuesto, deben tener una configuración previa en la norma jurídica. Deben ser establecidas, deben ser un hecho posible real. Tiene que haber figura de antecedente. Entonces, es allí donde esta materia nos ayuda a nosotros a entender cuáles son las posibilidades que tenemos a la hora de interactuar con el órgano jurisdiccional. Pueden haber otros entendimientos, pueden haber otros criterios, pero en cuanto a los aplicables al foro jurídico, aplicables a lo que tiene que ver con la relación abogado, instituciones jurídicas, órganos de la jurisdicción, tribunales, inspectorías, en fin, estas son las situaciones más comunes que se pueden presentar. Y es por eso que nosotros tenemos que tener el conocimiento para identificar dónde está la situación que afecta el fondo de nuestro asunto. Es decir, puede ser la inobservancia de la norma, la inaplicación de la norma o un excedente en la consecuencia jurídica. Y es por eso que nosotros tenemos que tener la posibilidad de verificar el comportamiento individual del juez y cómo el juez aplica su criterio y cómo hacer nosotros para explicarle a otro juez que esto es un hecho que violenta la norma. El 90% de los abogados recién graduados, digo 90% por ser humilde, el 90% de los abogados recién graduados, cuando le toca hacer una apelación, comete los actos más distorsionantes del momento, muchas veces por no asesorarse. Porque, ¿qué ocurre? Cuando nosotros vamos a hacer la apelación por primera vez, el temor y los nervios nos nublan la visión. En el 90% de los casos, en una apelación, intentamos volver a repetir lo que ocurrió en la primera instancia. Y resulta que el juez superior lo que está esperando es que usted le dé los argumentos en contra de la decisión del juez. Es decir, nosotros tenemos que hacer un análisis concienzudo de cómo fue que el juez logró su convencimiento y qué dejó de observar en el camino para señalarle esa situación que dejó por fuera el juez dentro de las posibilidades que pudo haber tenido relación con la decisión final. Es decir, voy a poner un ejemplo. Suponiendo en el caso particular, resulta que mi cliente, cuando fue implicado en la muerte o en el asesinato de una persona, no se encontraba en el país. Resulta que las pruebas de que mi cliente no se encontraba en el país reposan en unas salidas y entradas migratorias por un aeropuerto. Y resulta que el juez inobservó esa prueba. El juez, cuando hizo su análisis, no verificó que yo había demostrado que mi cliente no se encontraba en el país al momento en que ocurrieron los hechos. Y resulta que él viene y condena a mi cliente porque él, en la revisión del expediente, nunca observó que existía un movimiento migratorio que yo había pedido a las instituciones públicas de Colombia, a migración. Yo hice una solicitud para que me dijeran que mi cliente no se encontraba. Y cuando él hizo el barrido de su expediente, él inobservó esa prueba. Bueno, la pudo haber inobservado por gusto o porque hubo una situación, un nexo con otro asunto que lo motivó a inobservar esa prueba. Puedo suponer los dos escenarios. Entonces, ¿qué debo hacer yo? ¿Será que yo debo repetir otra vez la evacuación de testigos en la sala de apelación? ¿Será que yo debo volver a repetir los testigos que dijeran que él no se encontraba? No. Sencillamente nosotros tenemos que identificar qué parte de la sentencia del juez, en qué parte del criterio que establece el juez, esa prueba es determinante y que pudiese cambiar el rumbo de la decisión. Si nosotros no encontramos este elemento dentro de la decisión del juez, tenemos que informárselo al ciudadano juez de segunda instancia
Porque ¿qué ocurre? Esta prueba pudiese haber sido determinante para lograr el convencimiento del juez. Y si el juez no observó esta prueba, entonces evidentemente el juez cometió un exceso. Y el exceso significa que no observó una prueba importantísima dentro del proceso. Y esto inunda de ilegitimidad su criterio. Esto enmarca a su sentencia como anulable. Y en virtud de esta anulabilidad es que nosotros tenemos que hacer y fundamentar nuestra apelación. Yo quiero que ustedes tengan la idea clara de lo que se persigue con esta parte de la materia. Así que si usted tiene hasta este momento alguna duda, échela para afuera para que la disolvamos. Porque resulta que esto es material de examen. Con esto yo le quiero decir que esta sección es sumamente importante y se lo digo con toda la responsabilidad del caso. Cuando a mí me tocó hacer una apelación, vuelvo y le repito, yo estaba lleno de temores, porque todo el mundo me decía, y yo creo que yo se lo dije aquí en una de las clases, todo el mundo me decía que a esa juez le ratificaban ese criterio, que a esa juez le habían ratificado 1.000.000 de veces ese criterio en los superiores, y yo igualito hice la apelación. Y al final del pasillo, yo me gané los laureles de haber sido el único abogado del circuito civil en esa sala en particular al que un tribunal superior le dio la razón, porque ella sencillamente se había, en su lectura del Código Civil, había violentado la figura de la notificación. Creo que fue en esta sesión donde yo toqué ese tema. Entonces, ¿qué les quiero decir, muchachos? Nosotros tenemos que tener ojo avisor al momento de defender nuestros casos. Esta es una materia que es sumamente delicada porque nos lleva a interpretar las actividades del juez. Esta es una materia donde nosotros identificamos qué cosas deja o hizo el juez para nosotros poder encontrar la fórmula de atacar y a la forma evidente de ganar los casos. Porque al final del pasillo toda sentencia tiene una fórmula de revisión. Y si suponiendo, en el caso, en el supuesto negado, de que nosotros encontrando una prueba, demostrando una prueba de que el ciudadano en cuestión no se encontraba en el país al momento en que ocurrieron los hechos, y suponiendo que el tribunal de segunda instancia se invente una norma distinta a la inobservancia del juez, en este caso, que inobservó una prueba, inobservó un elemento probatorio, que la contraparte nunca desvirtuó. Si ya eso ocurrió dentro del procedimiento, ahí lo único que le resta es que se haga justicia. Entonces, suponiendo que el tribunal de segunda instancia no acate, no le dé el valor probatorio a nuestra prueba, que yo lo dudo que exista, ¿no? De verdad que yo lo dudo, pero sin embargo, mis hijos, de que vuelan, vuelan. De que vuelan, vuelan, y en eso nosotros no nos podemos cegar tampoco. Sí hay situaciones que se pudiesen manifestar de esta manera. Entonces, aún en esas circunstancias, usted va a dejar clara evidencia de que existe un exceso o una disminución de los valores jurídicos de los dos jueces participantes, y tendría que ser un tercer juez el que tuviese que tomar decisión, por lo menos en lo que son las acciones que se desprenden de la sentencia de segunda instancia, o a nivel de casación si efectivamente concuerda con los preceptos jurídicos. Ante esta situación, nosotros sabemos que las consecuencias jurídicas establecidas así como concepto es la respuesta que da el ordenamiento jurídico a un determinado supuesto de hecho, y se refiere, según el derecho vigente, a lo que se desprende específicamente del supuesto de hecho. Cada supuesto de hecho tiene una consecuencia jurídica y el juez debe de conocerlo. Cuando el juez no se acopla a otorgarle a cada supuesto de hecho una consecuencia que está establecida en la ley, porque el juez tampoco puede inventar, no puede inventar las consecuencias, ya eso está estrictamente establecido así, pudiésemos nosotros tener la oportunidad de intentar la revisión de la sentencia a través de los medios de impugnación establecidos por el legislador. Pero con esto queremos decir que la consecuencia jurídica no se produce automáticamente. Tiene que esperar, tiene que demostrarse el nexo entre el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica. Esta consecuencia jurídica, vuelvo y le repito, no es automática. Para que efectivamente haya una consecuencia jurídica y tenga lugar, para que se dé una condición,
tiene que haberse atribuido la responsabilidad a la persona que sí o no haya cometido el acto. Al momento de nosotros demostrar que nuestra persona, nuestro cliente, nuestro defendido, no se encuentra inmiscuido, difícilmente un Estado de Derecho le va a otorgar estas posibilidades. Sin embargo, tengo un ejemplo importantísimo que compartir en esta materia. Fíjense, como yo soy fiel y fanático de las miniseries, yo en estos días me metí en una serie de Netflix que se llama las cárceles más fuertes del planeta, donde hay un individuo que hace un recorrido por todas las cárceles latinoamericanas y del mundo, verificando la posición de las autoridades, los derechos de los individuos, cómo es el comportamiento de las entidades públicas que hacen control dentro de los penales, etc. Y resulta que él fue perjudicado porque él fue indiciado y acusado y sentenciado por un delito que no cometió. Lo acusaron de asesinato y violación. Y resulta que en el momento en que él lo indiciaron, lo acusaron y lo encarcelaron, no existía la prueba de ADN. Y él se tuvo que calar 12 años de prisión porque la prueba de ADN, hasta que saliera la prueba de ADN. Cuando la prueba de ADN salió como elemento, gracias a Dios, las autoridades tenían el material probatorio de ese caso. Eso fue allá en Londres. Y él, porque aparte estaba condenado a muerte. Las más que le digo, cadena perpetua. Le dieron cadena perpetua. Entonces, una vez que él hizo la apelación, llegó hasta las altas cortes, intentó toda clase de proceso legal. Cuando salió la prueba de ADN, le hacen la prueba de ADN a los materiales de evidencia del caso y adivinen, no era compatible con el material que estaba dispuesto en la escena del crimen. Su ADN no aparecía en la escena del crimen. Entonces, si su ADN no aparecía en la prueba del crimen, no estaba dentro de la mujer, no estaba en el arma, no estaba en ninguna parte, ¿cómo condenas a una persona a muerte por una condición como esa? Ese delito en particular se ve en esa serie y yo no les animo a que la vean porque de verdad que les quería comentar el supuesto donde esta persona pudo haberse sometido a este escarnio y luego de 12 años de prisión, él sale libre por la prueba de ADN. Con esto, les notifico de este caso en particular. Es decir, sí pueden haberse cometido errores procesales. Para eso, entonces, nosotros tenemos esta materia en particular que nos ilustra de forma sana cómo es que se pueden llegar, cómo podemos hacer nosotros ante determinados hechos independientes, en determinado caso en particular. Ahora vamos a analizar las estructuras propias de la norma. Dentro de esta estructura propia de la norma, nosotros tenemos que distinguir varios elementos que la filosofía ha demarcado dentro de los ordenamientos jurídicos. Una de estas conductas propias tiene que ver con el proceso de elaboración de las normas. Nosotros hemos conversado a medida que nosotros hemos ido en nuestra formación como abogados, hemos visto cómo es que a nivel constitucional se establecen los mecanismos para la elaboración de las normas, los sujetos que intervienen en la elaboración de las normas. Hemos visto cómo se hace el proceso de promulgación de la norma y los procesos sancionatorios, así también como la ocasión y el carácter de estas normas. Es decir, cuando nosotros hablamos acerca de los propios y los contenidos internos de una norma, para algunos la norma sencillamente es un sujeto que te obliga a decir o a comportarte de determinada forma, porque de hacerlo de forma diferente te incurrirías en la posibilidad de encuadrar en cualquiera de los supuestos de hechos que impliquen la violación de determinada norma. Así como conversábamos acerca de la persona que estaba enfrente de su casa y que llegaba una comisión de la policía y los detenía a todos porque estaban infringiendo el decreto de bioseguridad. Sencillamente estaban enfrente de su casa. Entonces,
bajo esta metodología nosotros vamos a identificar los siguientes elementos. A partir de la página 130 de nuestro libro, desde allí nosotros vamos a empezar a analizar lo que tiene que ver con estas características propias de las normas. Una de estas principales características, la número A, es la autoridad normativa. En esta parte de la autoridad normativa, el autor nos habla acerca de lo que tiene que ver con la voluntad del emisor que dicta o establece la norma jurídica. Esta autoridad normativa es un elemento determinante en la validez de las normas y evidentemente determinante en el cómo se da el derecho dentro de los ordenamientos jurídicos. Esta autoridad normativa tiene que tener ciertas características. Por ejemplo, imaginémonos que en determinado asunto, sea de naturaleza administrativa, sea de naturaleza civil, sea de naturaleza penal, una persona asume un comportamiento en base a una norma que no está sujeta a la revisión que establece la Constitución sobre el camino y no está vinculado a lo que tiene que ver con el sujeto emisor de la norma. Y yo les voy a decir lo siguiente. En la universidad se dio un caso similar y les voy a explicar cuál fue la solución del caso. En pocas palabras, resulta que en una oportunidad a mí se me... un estudiante de la especialización presentó una queja al programa de especialización. No me acuerdo ahorita cuál es la especialización. Y esa persona dijo que yo había violentado la norma de la especialización al exigir al exigir una metodología que la universidad no contemplaba. Y resulta que eso causó alarma en toda la población, porque yo estaba recién llegadito a la universidad. Y me acuerdo una de las primeras veces que yo dicté el seminario de investigación en las especializaciones. Bueno, esta persona hizo ese reclamo y después se iba a tirar después, dependiendo de lo que yo contestara, se iba a tirar después por una tutela. Lo que primero hizo fue un derecho de petición. En el derecho de petición me llaman doctor, aquí lo están inquiriendo, doctor, y todo el mundo con la crisis en la universidad. Pues resulta que la respuesta mía fue totalmente dramática para la persona y contundente para la universidad. Resulta que cuando me dicen que yo hice cosas que no debía haber dicho en la especialización, yo le dije, muéstreme el manual donde usted hizo porque se refería era con un trabajo de investigación. Muéstreme el manual de donde usted se guió para hacer su investigación. Y la persona me sacó una hoja, un formato como con 100 páginas de un proceso de investigación que venía firmado, avalado por toda la comunidad académica de la universidad. Pues que hasta los que barrían habían firmado. Y resulta que yo, de verdad que en el momento yo dije, yo jamás he visto eso. Porque a mí nunca me entregaron eso en la universidad. De hecho, eso no existe ni en la página de la universidad. Bueno, la respuesta mía fue, bueno, yo le voy a explicar. Si usted basó su metodología de investigación, no en lo que yo le di en la materia, sino en lo que usted vio de ese formato, yo le puedo decir, yo no estoy enterado de la existencia de ese formato. Y en tanto y en cuanto a mí la universidad no me ha informado de la existencia de ese formato que está allí, que usted tiene, de ese libro de metodología que usted tiene allí, yo no le puedo dar respuesta sobre este asunto, así que yo desconozco esa fuente de información de metodología. Bueno, después que yo dije esas palabras, a la universidad se le pusieron los pelos más de punta y empezaron a verificar de dónde la alumna había tomado esa metodología. Bueno, para que ustedes tengan la conciencia, la universidad no tiene ninguna metodología de investigación, ninguna, en ningún programa. ¿Por qué? Porque la universidad le deja esa posición de metodología al docente, a la facultad y a los programas, para que cada uno de ellos establezca la metodología que a bien tenga utilizar. ¿Y por qué? Por una razón obvia. Nosotros no somos autoridad de investigación en ninguna parte del mundo. Es decir, nosotros no tenemos un centro de investigación en la universidad que diga, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer aquello, usted tiene que hacer lo otro. No hay, no existe. Y no solamente en la de nosotros. En muchísimas universidades, estos centros de investigaciones no existen. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos entubar la investigación. No le podemos poner una camisa de fuerza a la investigación. Como yo desconocí ese instrumento jurídico donde ella fundamentó su trabajo,
adivine qué pasó. La universidad lo mandó al comité ejecutivo. Y en el comité ejecutivo me dijeron, doctor, usted no tiene nada que hacer ahí. Más, no sé qué hace usted involucrado en este procedimiento. Es un proceso exclusivamente de la universidad. Doctor, sigue haciendo su trabajo. Este documento que tiene la alumna no existe en nuestra universidad. ¿Qué le parece? Es decir, que los señores de afuera, de los kiosquitos, se habían creado un formato con la Universidad del SINU donde ellos habían establecido las normativas de lo que tenía que contener una monografía o un artículo arbitrado. La gente del frente le habían puesto todo lo bonito de la universidad y estaban vendiendo el manual de metodología de la universidad. La muchacha no se dejó guiar por lo que yo le di en la especialización, sino que fue para allá para el frente y se compró esa guía. Y adivine qué pasó. Cuando ella presenta el trabajo, que no se parece en nada a lo que yo le di en la especialización, yo le eché hacia atrás el trabajo y ella perdió la materia. Entonces, ¿cómo yo le... Aparte, entonces yo de atrevido le raspé la materia. No, yo le dije, esto que está aquí no se acerca en nada a la estructura que yo te di. Vuelve, por favor, adáptame ese trabajo a la estructura que yo te di. Y a ella no le gustó eso. Y prefirió irse a un procedimiento legal administrativo contra mí en la universidad que preguntarme. Y resulta que al no haber una norma explícita sobre la metodología de investigación, el estudiante tiene que someterse a la directriz del docente. Y el docente es representante de la universidad, así que la palabra mía fue la que valió. Esto quiere decir que la autoridad de donde ella fundamentó su trabajo y la norma que ella aplicó no existía. Es decir, para la universidad no existía. Y si no existe para la universidad y no existe en el derecho, entonces al final del pasillo, con este ejemplo que yo les estoy ilustrando, quiere decir que nosotros, cuando vamos a establecer una norma jurídica, tenemos que verificar quién determina la validez de esa norma y si está estrechamente vinculada al sujeto emisor. Es decir, si nosotros vamos a aplicar una sentencia, tenemos que verificar que efectivamente haya sido sobre ese caso en particular. Porque nosotros, es muy bonito que nosotros saquemos de una sentencia penal un concepto para, no sé, un caso en la vida civil. Eso nosotros no lo podemos hacer, porque sencillamente la autoridad no es la misma y no son competentes. Y por eso el derecho está ilustrado de esta forma. Cada quien tiene una competencia que verificar. Y difícilmente nosotros vamos a ver una autoridad con diferentes, en la aplicación de diferentes normas con diferentes consecuencias jurídicas. Nosotros nunca vamos a ver que en un mismo caso se invoquen al final del pasillo tres diferentes consecuencias jurídicas. Es decir, no se puede dejar escoger. El juez tiene la autoridad para establecer qué tipo de norma aplicar y la consecuencia jurídica. No puede haber un caso con diferentes consecuencias jurídicas. Es decir, usted puede ser, usted lo vamos a detener por estar borracho. Puede tener una multa de 15 a 20 salarios mínimos, pero también puede tener una multa de 8 a 12 salarios mínimos. Ah, pero si no, cualquiera de las dos también puede tener de 6 meses a 3 meses a 6 meses de prisión preventiva. Es decir, difícilmente nosotros vamos a ver estos casos. Sin embargo, el legislador, previendo, y por supuesto ahí es donde entra en juego la sapiencia del abogado, previendo nosotros esto, es por eso por el cual la filosofía establece que tiene que haber relación entre el elemento que determina la norma y el sujeto emisor. Es decir, nosotros bajo ningún concepto podemos citar y tenemos que tener ojo avisor allí, de nunca citar leyes ni que estén derogadas, porque mire, en el momento en que usted se aparezca en un tribunal invocando un artículo que haya sido eliminado por una sentencia o por alguna que haya sido eliminado parcialmente y usted lo quiere invocar por desconocimiento, discúlpeme lo que yo voy a decir, pero usted va a ser el ridículo. Usted va a ser el ridículo en ese tribunal, porque yo estoy seguro que su contraparte no le va a perdonar en frente del juez que usted haya hecho se haya extralimitado a la hora de citar una norma que esté eliminada del ordenamiento jurídico o que haya sido
desvinculada del ordenamiento jurídico por cualquier sentencia de la Corte Constitucional. Es decir, bajo esta metodología, el estudioso del derecho tiene que tener completo apego a la normatividad positiva y vigente del ordenamiento jurídico. Y muchachos, yo se lo digo con toda la seriedad del caso. A usted jamás le van a señalar que usted no cite los artículos de la ley. Porque si usted está en un juicio y usted no cita el artículo, usted dice, bueno, de conformidad con el artículo 82 del reglamento de decreto con ministros de la ley 1774 del año 89, se establece, a usted no le van a pedir eso. A usted le van a pedir que conozca el derecho. Si usted no se sabe el artículo, invoque el derecho. Invoque el derecho. Si usted no sabe el artículo, invoque el derecho. Eso sí, si usted se sabe el artículo, mejor. Pero cuidadito y usted va a decir un artículo que no es. Porque la contraparte va a aprovechar cualquier fallo del discurso que usted tenga para decir que usted es una persona que está haciendo la falacia. O sea, acuérdense de esa materia. Acuérdense del decálogo aristotélico. Que usted está cometiendo una falacia, o que está intentando un silogismo, o que usted está intentando utilizar una norma no competente en el caso particular. Y cualquier caso, en cualquiera de estos escenarios, usted le va a dar herramientas e insumos a la contraparte para que lo dé. Para que lo primero lo van a intentar desvirtuar su criterio. Y segundo, la persona se va a apoyar en estos elementos que usted está diciendo, desfasados, para jugar en su contra. Así que cuidadito al momento de citar en un juicio leyes que no tengan que ver o leyes que no sean pertinentes. Para eso usted necesita una fase de preparación, de conciencia de qué usted va a decir en el discurso. Y escuche con atención. No hay otra materia como esta dentro de la formación de ustedes como abogados. Habrán los asuntos procesales, pero este en particular les dice, a razón de la filosofía, qué hacer en determinado caso. El punto B de estas consideraciones que hacemos concerniente a la estructura de la norma tiene que ver con el sujeto normativo. Aquí, cuando analizamos lo que tiene que ver con el sujeto, estos son los destinatarios de la... Aquí me están escribiendo. Bueno, aquí dice módulo de organización. Bueno, yo no le voy a prestar atención a esto. El autor dice, los destinatarios de las normas a quienes va dirigida y están obligados a su cumplimiento, pudiendo ser normas generales, cuando se dirigen a un espectro amplio de la población o individuales, cuando se dirigen a uno en concreto. Estas últimas tienen un estatuto normativo harto problemático. ¿Qué ocurre con el sujeto normativo? A nosotros desde el principio que nosotros hemos estado estudiando derecho, en introducción al derecho, historia de la filosofía, historia de las vías políticas, siempre nos vamos a encontrar con que el destino último de las normas versa sobre su aspecto general. Versa sobre su aspecto general. Entonces, ¿cómo entonces identificamos que dentro de una norma tiene que venir identificado el sujeto normativo o el destinatario de la norma? Bueno, cuando nosotros hablamos, nosotros vamos a encontrar en el ordenamiento jurídico un sinfín de sujetos. En cuanto al derecho penal, ¿a qué sujeto nos referimos allí? Cuando hablamos del derecho penal. Y efectivamente es una norma general, pero aquí nos referimos allí. Y la pregunta es para ustedes. Por favor, que sean damas. Quiero escuchar damas. Ya yo estoy cansado de ver a Gustavo conversando y al otro garabito. No. Quiero que sean damas las que participen. ¿A quién va dirigido el Código Penal? ¿A quién? ¿A qué sujeto en particular? Chicas, les estoy esperando. Bueno, si no, entonces ya voy a empezar a llamar por lista aquí. Vamos a ver a quién tenemos aquí. Juliana. Juliana siempre está en el medio. Juliana Perdomo. Juliana, cuéntame, ¿a quién se refiere? Y esto es una pregunta sumamente sencilla. ¿A quién se refiere? ¿A quién va diseñado? ¿A quién va destinado el ordenamiento jurídico específicamente en materia penal? Juliana. Bueno, ya vamos a descartar a Juliana. A ver, aquí está Alejandra. Alejandra se acaba de... Alejandra, no te escondas. Bueno, aquí viene también Luisa. Luisa, ¿a quién va dirigido
¿a quién está dirigido el ordenamiento penal? También se desconectó Luis. Vaya, ahora sí, pues. Bueno, vamos a ver, ¿quién más? Bueno, lo que queda ahí es Noroño. Ajá, bueno, fíjense, ¿no? Yo trato en lo posible de... Profe, yo no entiendo, pero ¿cómo así a quién va dirigido? Eso no es para todo el mundo. Sí, pero acuérdense que todo el mundo no está en curso en delitos. A la persona que infringe la ley. Está dirigido para las personas que son imputadas. Infringiendo la ley, el que está haciendo el sujeto ilícito. El sujeto normativo pueden ser dos personas. Eso va para personas naturales, personas jurídicas. ¿Quiénes en particular? ¿Será que lo que se dictó en materia penal me aplica? Yo sencillamente va señalando a las personas que infrinjan la ley, que por motus propio o bajo coacción infrinjan la ley. Es decir, el sujeto normativo en términos penales se refiere al infractor de la ley. Ahora le pregunto, cuando hablamos sobre los asuntos civiles, ¿a quién va dirigido los asuntos civiles? La normativa civil, ¿a quién va dirigido? A los privados. A los privados. Es decir, nosotros tenemos que tener la capacidad de identificar todos estos elementos dentro del tipo de norma. Cuando nosotros nos referimos a las normas de tributo y la obligación tributaria, ¿a quiénes nos referimos? ¿A qué sujeto en particular? Miren, aquí Colombia tiene legislación tributaria. Si usted gana más de determinados salarios mínimos, usted paga impuestos de su salario. Si usted no gana tantos salarios mínimos, usted está exento. Pero es decir, perjudica. Le escucho. ¿Aló? Se escuchaba. Bueno, lo cierto del caso es que toda norma tiene un destinatario. Toda norma tiene un carácter destinatario. Este sujeto normativo, nos referimos, puede ser a nivel local, puede ser a un determinado sector de la población. Porque yo pregunto algo, cuando el Ejecutivo dictaminó un impuesto para los viajes internacionales, ¿a quién se refería? Evidentemente aplica a toda la nación, pero el hecho de que yo hago un viaje de aquí a, no sé, a Medellín, tengo que pagar yo un impuesto por trasladarme de aquí a Medellín, si eso solamente aplica a los vuelos internacionales, ¿me van a cobrar a mí el impuesto? Efectivamente, es el sujeto normativo que nosotros tenemos que identificar en cada norma. Y así sucesivamente todo el ordenamiento jurídico está diseñado para encuadrar sobre ciertos sectores de la población. Todo el ordenamiento jurídico, todo. Y es aquí donde nosotros tenemos que también tener ojo ágil, porque tal vez una norma que nosotros nos están aplicando no concuerda con el sujeto al que estamos defendiendo. Es decir, no se compagina. Y tarde o temprano estas situaciones se pueden presentar porque en el ordenamiento jurídico, por eso que cada uno de los actores dentro de los sistemas judiciales tienen que tener experticia dentro de la rama que desea impartir justicia. Es decir, se intenta exigir que el juez penal tenga un posgrado en derecho penal, al menos un posgrado. Se espera que el juez laboral tenga un posgrado en derecho del trabajo. ¿Por qué? Porque la persona tiene que saber, tiene que estar imbuida de ese sector, de esa rama de la ley, esa rama del derecho. Tiene que ser especialista. Ahí no caben oportunidad para dudar sobre la especialidad. El otro factor importante de esto, dentro de la teoría de las normas, tiene que ver con la promulgación. Esta promulgación, según el autor, es la formulación de la norma en un lenguaje para que los destinatarios puedan conocerla. Pero yo pregunto, ¿será que si existen analfabetas en Colombia y hay una ley que fue promulgada y esto no la pueden leer, ellos estarán exentos de cumplir la norma? La pregunta es también para ustedes. Yo digo que no, profesor, porque dice el precepto que el desconocimiento de la ley no lo exime de su responsabilidad. El desconocimiento de la ley no exime su cumplimiento. Es decir, si usted no aprendió a leer, usted no ingresó en un colegio, ya sea por culpa de su mamá, por su culpa de su papá,
eso no le quita a usted la responsabilidad. Y en los momentos de la promulgación, para promulgar una ley sencilla, basta con que el Estado haga su fase de publicación. Basta con que el Estado utilice los cuerpos designados dentro del ordenamiento jurídico que le dan publicidad a las normas para que éstas entren en vigencia. Salvo que la misma ley establezca una vacatio legis. Salvo que la misma ley establezca en el momento en que se va a empezar su activación jurídica dentro del ordenamiento, la ley arranca en el momento de su promulgación. Salvo que la ley establezca una fecha distinta, la propia ley lo debe establecer. Sobre los aspectos de sanción, sobre los aspectos de las sanciones, este autor establece que la amenaza de castigo, con el fin de garantizar la eficacia de la norma jurídica, es un asunto propio de todo ordenamiento jurídico. Mire, yo no conozco un ordenamiento jurídico que no tenga sanciones. Ni uno. Es decir, si nosotros vamos a analizar lo que dijimos hace unas clases atrás, que hay un ordenamiento jurídico que se basa en las constituciones, ordenamientos jurídicos que se basan en los actos de costumbre y el derecho consuetudinario, y hay ordenamientos jurídicos que se basan en documentos, en libros sagrados que vienen a suplir las constituciones. En todos esos ordenamientos jurídicos las sanciones existen y serán determinadas únicamente como respuesta a determinadas conductas. También existen no solamente la sanción, sino las amenazas de castigo. Y estas amenazas de castigo tienen que ver con elementos propios de la vida jurídica, es decir, limitaciones a las garantías para que la persona cumpla o se exima de determinado comportamiento. Dentro de esta situación, no voy a tocar el tema de la tarea que está pendiente, que es la actuación de la Corte con el caso del señor Uribe, pero es necesario que efectivamente veamos que la ley puede contemplar limitaciones establecidas a los procesos de libertad. Y aquí tenemos, en este caso, tenemos una de estas evidencias. No vamos a entrar en detalle ahí porque no es el asunto de la materia. Otra cosa importante de las normas tiene que ver con la ocasión, es decir, la localización especial o temporal en que debe cumplirse el contenido de la ley. Es decir, nuestro ordenamiento jurídico y la soberanía que está inmersa dentro del Estado colombiano establece un ámbito de espacio temporal sobre la aplicación de las normas. ¿Puedo yo condenar o de algún modo hacer cumplir la legislación colombiana a una persona que está en el extranjero? ¿Puedo yo imponerle un tributo a una persona que está en el extranjero? ¿Puedo yo en determinado caso solicitar el cumplimiento de una violación de una norma en Colombia en el extranjero? Mire que son dos cosas totalmente diferentes. En los aspectos tributarios, sí. En los aspectos tributarios se tienen que... Sí. Por eso digo, son dos cosas totalmente distintas. Es decir, dependiendo del tipo de ley, dependiendo del tipo de proceso que se dé, y dependiendo también el derecho que se invoque, se puede o no se puede hacer valer los deseos de Colombia en el extranjero a nivel de extraterritorialidad. ¿Por qué? Porque en determinados casos Colombia sí puede exigir el cumplimiento o invocar el derecho violentado en Colombia con una persona, con un nacional colombiano en el extranjero. Suponiendo, tenemos una persona, caso Alex Saab. Vamos a utilizar el caso Alex Saab. Alex Saab, barranquillero. Se fue a Venezuela con unos negocios con Maduro. Lo detienen en Cabo Verde. ¿Puede Colombia exigir que Saab sea enjuiciado allá por los delitos cometidos aquí? Sí. ¿Puede Colombia solicitar que sea extraditado a Colombia? Sí. ¿Puede Colombia, al saberse que Alex Saab va a ser extraditado a Estados Unidos, invocar dentro del procedimiento en Estados Unidos la violación de la norma colombiana? La pregunta también es para ustedes. Repito, mire todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos analizado, y son circunstancias totalmente distintas. ¿Puede Colombia ingresar como tercero interesado en un juicio de Alex Saab, que es barranquillero, nacional colombiano, en Estados Unidos,
porque para allá va a ir a dar al ESAP. Ya está la tardanza que suelten los últimos procedimientos allá en Cabo Verde para que se promueva la extradición de ESAP a Estados Unidos. Pregunto yo, ¿puede ingresar Colombia en ese juicio contra el ESAP en Estados Unidos como tercero interesado y exponer que en Colombia también violentó legislación y uso fraude? Sí, puede coadyuvar. Por supuesto. Ahora pregunto, ¿cuántos países creen ustedes que están detrás de ese sujeto, detrás de ese señor? Mire, señor, yo lo que le digo es que difícilmente se va a salvar de una sanción por parte de estos países, porque a pesar de que es un asunto más político que otra cosa, se han demostrado que aquí en Colombia hizo falsas exportaciones. Es decir, dijo que iba a exportar una maquinaria industrial y se aparecieron 2 cajas de vidrio en un container. Ajá, y el dinero que te dimos para estas exportaciones, te dimos unos dólares, te cambiamos pesos a dólares para que usted comprara una maquinaria y fueron unos vasos de vidrio. ¿Cómo es esto? Es decir, reportaste una cosa, pediste dólares por una cosa y reportaste otra. Es decir, esta situación de violencia contra el ordenamiento jurídico va a tener un lugar dentro de la sanción internacional, y claro que sí se puede hacer. Es decir, la locación espacial, nosotros tenemos que analizar el ámbito en que se mueve el escenario jurídico para determinar qué norma es aplicable o no. Porque lo que nosotros no podemos hacer es aplicar la norma territorial en territorio extranjero, pero sí podemos ingresar, sí podemos exigir que mediante representación del país, nuestro país sea defendido o sea partícipe en un caso de derecho internacional, como es el caso hoy de Alex Saab. Ok, el otro punto importante, que de hecho va a ser el último de la noche, el punto F, es el carácter o el modo con el que las normas jurídicas orientan el comportamiento de los destinatarios. Bueno, este autor en particular dice que se distinguen de 3 modos o características de las normas jurídicas. Uno, el primer caso está señalado a la obligación de hacer. El segundo, a una prohibición. Y el tercero, a un permiso de poder hacer. Es decir, en el caso concreto de las obligaciones, en el caso concreto del ordenamiento jurídico, existen normas destinadas a tratar de interpretar los asuntos que sí se pueden y que no se pueden hacer. Uno, cuando nosotros hablamos del caso señalado de la obligación del hacer, es que la norma impone una actividad. Es decir, para que usted cumpla con la obligación tributaria nacional, usted tiene que hacer un pago por esos impuestos. Entonces, en el primer caso, la obligación de hacer es realizar el pago. En el segundo caso, puede ser una prohibición. A usted le prohibieron, como le quitaron la licencia porque estaba manejando ebrio, a usted le prohibieron manejar durante 6 meses mientras le dura la prohibición del tribunal. Y resulta que usted lo agarran en la calle manejando otra vez. En ese sitio, la ley establece una prohibición de no hacer algo y usted puede decidir hacerlo o no. En ese sentido, existe una prohibición de hacer. Y en el otro caso, en el tercer caso, es el otorgamiento de un permiso para hacer. Hoy día, aquí en el departamento, está prohibido la circulación después de las 3 de la tarde por el toque de queda de cualquier persona en el territorio de Córdoba. Pero resulta que la ley dice que hay personas que sí lo pueden hacer. Están exentas del cumplimiento de esta obligación, del cumplimiento de esta norma. ¿Quiénes son las únicas personas que, a pesar de que hay prohibición de circulación, pueden y tienen permiso para hacer cosas dentro del ámbito de la cuarentena? ¿Quiénes son esas personas que acá en Córdoba tienen ese permiso? A ver. Personal médico, personal de urgencia, policial, ¿sí? De hecho, un ciudadano normal puede salir a hacer un chance, puede ir a una casa de apuestas, hacer un chance, también está dentro de las excepciones. Y fíjense, las personas que tienen ahorita los carnets de transporte de alimentos, hay 44 excepciones. Los domicilios, es decir, las normas tienen... Los periodistas. Personal médico,
hay ciertas empresas que han cumplido con una serie de protocolos de bioseguridad y le han formado a la alcaldía, y esta alcaldía les ha otorgado el permiso para que en determinados días de la semana ciertas personas vayan a por lo menos en la universidad. Todo el personal de mantenimiento le dieron un permiso para que pudiesen ingresar a la universidad, porque ¿qué ocurre si pasan 3 días que no se limpian los pisos, los baños y los jardines de allá de la universidad? Mire, cuando lleguemos vamos a parecer la jungla de Brasil, si nosotros no se limpiara todos los días. Entonces, bajo esta metodología siempre hay personas justificadas para que puedan un hacer, un no hacer, o la misma norma le otorgue un permiso o una prohibición expresa. Estas son obligaciones, prohibiciones y permisos. En determinado caso, nosotros pudiésemos identificar cada una de estas características. Suponiendo, yo vengo y presento un ejemplo en un examen que indique que, dado el interés que tiene Colombia sobre el caso Alex Saab, en el caso propio de Alex Saab, Colombia ingresa unos documentos que implican la extradición de Alex Saab a Colombia. Pregunto yo, hoy día, después de que Estados Unidos ya hizo su petición, de que todo el mundo conoce que Estados Unidos es el primer requiriente de Alex Saab, ¿se le pudiese otorgar en un supuesto caso, se le pudiese otorgar a Colombia la posibilidad de extradición de Alex Saab acá al territorio nacional? ¿Qué consideraría usted? ¿Sería pertinente? ¿Sería plausible esa posibilidad? La pregunta también es para usted. Yo creo que prima el hecho de la ciudadanía colombiana, y en ese caso sí se podría. Por ser colombiano, es nacional mío y yo tengo derecho aparte. Aquí violentó también el derecho. Aquí violentó el derecho. Resulta que en asuntos internacionales es como cuando usted va a hacer una hipoteca. En los asuntos internacionales también está el asunto de quien llegue primero, mejor dicho, de la llegada del procedimiento. Y esto es así a nivel internacional. Cuando hablamos de la extradición, una de las principales características para que se dé la extradición es quien solicite primero. Suponiendo, en este caso, los tribunales de Cabo Verde le han puesto un sinfín de trabas al procedimiento que intentó Estados Unidos. Y resulta que en esa posibilidad yo como Maduro mando a mis huestes de abogados y de personal diplomático a que soliciten también una medida de extradición a Venezuela. ¿Se le pudiese otorgar a Venezuela la posibilidad de una extradición? Jamás. Ahí los únicos 2 países con condecoración para poder intentar una extradición son o Colombia o Estados Unidos. ¿En razón a qué Estados Unidos solicita a Alex Saab? ¿En razón a qué? Porque resulta que unos detenidos que están en poder de los fiscales estadounidenses señalan a Alex Saab como el que pasó un dinero por el sistema bancario estadounidense y después lo sacó a Hong Kong. Y resulta que como usted utilizó herramientas financieras de mi sistema, yo me siento agredido por su conducta. Y hasta tanto yo no tenga algo en contra o que tenga cómo probar que usted utilizó cualquier instrumento financiero de los que establece Estados Unidos en su sistema crediticio o de banca internacional, hasta que yo no tenga un elemento yo no puedo hacer nada. Es decir, suponiendo, yo vengo y soy el narcotraficante número 1, pero toda mi producción se va para Nueva Zelanda. Pregunto, ¿puede venir la justicia estadounidense a meterme preso, a tener un expediente en mi contra si yo solamente soy narcotraficante, pero solamente para Nueva Zelanda? ¿Puede el sistema de justicia estadounidense intentar una extradición en mi contra? Pregunto. No, porque no ha cometido ningún delito contra Estados Unidos. A pesar de eso, usted tiene toda la razón allí, a pesar de que efectivamente se considera que cualquier situación de droga, cualquier asunto como estupefacientes a nivel internacional es un delito, las personas se consideran con la posición de poder intentar alguna acción a aquellos que se afectan. Es decir, en este caso en particular, con todo y que la DEA persigue
la droga internacional, no tendría elemento alguno para enjuiciarme en su país, porque la droga que yo produzco es para Nueva Zelanda, para Holanda. La otra cosa es diferente, que yo vengo el 90% de mi droga va para Nueva Zelanda, pero el 10% es para Estados Unidos. Ahí, efectivamente, si logran demostrar algún vínculo con algún cártel similar, es allí donde nacen los intereses de los países. Asimismo, a nivel de cualquier situación. Si usted utiliza el sistema financiero, si usted utiliza el sistema, por lo menos le voy a dar un caso importantísimo de los años 90, y usted lo puede verificar en la historia. En los años 90, Estados Unidos intentó una demanda contra el papá, miren nada más y nada menos, contra el papá de la tenista número 1 del momento. Se llamaba Steffi Graf. ¿Por qué? Porque él viene, compra en Estados Unidos un yate. Allá reportó que le había costado $350,000. Entonces, cuando le tocó sacar el yate por los puertos, le dijo, ya va, yo voy a pagar este yate a $350,000. Le sacaron la cuenta de los impuestos, son 75,000. Yo reporto en Estados Unidos 350,000 y pago de impuestos 75,000. Pues resulta que cuando yo llegué a Alemania, yo reporté $900,000 que me había salido el yate. Entonces ya va, cuando la administración aduanera de Alemania le va a reportar el gasto, él reporta dentro del gasto de su empresa $900,000. ¿Qué era lo que él quería hacer? Él quería bajar el costo allá, pero aumentar el costo aquí, para poner el gasto excesivo dentro de su puesto. ¿Y sabe qué? Estados Unidos agarró, presentó una demanda y le exigió que, como él había reportado en Estados Unidos $350,000 y que en su país había reportado $900,000, ahora me vas a dar los impuestos que no me pagaste porque reportaste $900,000. El señor fue detenido y pagó cárcel por evasión de impuestos en Estados Unidos. ¿Dónde? En Alemania. Es decir, el ordenamiento jurídico de Estados Unidos lo hicieron cumplir extraterritorialmente, con representación, por supuesto, pero en otro país. Esto quiere decir que sí se puede, bajo el cumplimiento de medidas internacionales. Jóvenes, 7:45 de la noche. De verdad que para mí esta clase ha sido súper nutritiva, súper edificante. Espero que también para ustedes lo haya sido. Esperemos que los alumnos que tienen el video de la clase pasada me lo socialicen, porque me dejaron sin efecto el video. Así que hasta acá nuestra clase de hoy. Estamos en contacto. Para la próxima semana vamos a seguir analizando los aspectos relativos al establecimiento de las normas y después caeremos en la clasificación de las normas. Así que próxima clase analizaremos el 132 en adelante del libro que les socialicé sobre este tema en particular. Este es la bibliografía que vamos a utilizar para el material de examen. Así que muy buenas noches, estamos en contacto. Feliz fin de semana a todos. Igualmente, doctor. Feliz noche. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Feliz noche. Excelente, profesor. Nos estamos viendo, muchachos. Estamos en contacto. Feliz noche.